presentar la vida de Santa Teresita, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzos, considerada una santa muy milagrosa. Santa Teresa de Jesús fue una monja fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. También es conocida como Santa Teresa de Ávila. Nació el 28 de marzo de 1515, con nombre Teresa Sánchez, de Cepeda, Dávila y Ahumada. Perdió a su madre en noviembre de 1528 o en 1529, cuando tenía 13 o 14 años. Ella le pidió a la Virgen María que fuese su madre a partir de entonces. Después de ese trauma familiar, sus hermanos emprendieron uno a uno el camino de las Indias occidentales, sin permanecer ninguno en el hogar familiar. Fue beatificada en 1614, a poco más de 30 años de su muerte. Canonizada en 1622. Proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970, durante el pontificado de Pablo VI. Procedente de una familia próspera y respetada, Teresa nació en la provincia de Ávila, donde su familia tenía una hacienda, y precisamente donde su madre se casó y murió en 1528. Santa Teresa heredó una finca por expreso deseo de su madre, que conocía el cariño que sentía por el palomar de la misma, actualmente visitable. Efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el convento de San José de Ávila, el primer convento de carmelitas descalzas, con una forma de vida centrada en Dios a través de la austeridad y la pobreza. Las carmelitas son una orden religiosa de vida contemplativa, fundada a mediados del siglo XII por ermitaños en la capilla de Santa María del Monte Carmelo, en Tierra Santa, donde el profeta Elías demostró el poder del Señor ante los sacerdotes de Baal en el siglo IX a.C. La Virgen del Carmen se caracteriza por el escapulario y es la patrona de los marineros. Teresa comenzó su noviciado el 2 de noviembre de 1536. Profesó como monja el día 3 de noviembre de 1537. Poco después de la publicación de sus manuscritos autobiográficos, en 1898, se desata en todas partes un huracán de gloria, y cientos de peregrinos de toda Francia y de algunos otros países empiezan a llegar para orar sobre la tumba de la pequeña carmelita. La devoción a Teresita crece rápidamente y es acompañada por testimonios de curaciones físicas y conversiones. Es el milagro que llevó a la apertura del proceso de beatificación de la santa. Era el 26 de mayo de 1908, cuando una niña de 4 años, Reine Fauquel, acudió con su familia a la tumba de Teresa Martín, nombre de la pila de la santa. Sufría una ceguera reconocida como incurable por los médicos. Sin embargo, tras regresar de su peregrinación, la niña recuperó la vista. Charles Chanel era un joven seminarista de Lisieux. En 1906 sufrió tuberculosis pulmonar.
Su médico dictó rápidamente un diagnóstico desfavorable y el joven futuro sacerdote se preparó para la muerte. Sin embargo, decidió dedicar 2 novenas a Santa Teresita y su salud se recuperó casi de inmediato. El médico se quedó sin habla. Sin embargo, una radiografía muestra que la tuberculosis había desaparecido definitivamente. Este milagro fue el elegido para la beatificación de Teresita el 29 de abril de 1923. La joven santa tenía muy poca paciencia. Sor Luisa era novicia en el convento de las Hijas de la Cruz de Ustares, en los Bajos Pirineos, aquejada regularmente de vómitos violentos que revelaron la existencia de una úlcera de estómago. Tras varios meses en la enfermería, la hermana Luisa se sintió suficientemente recuperada, pero los dolores volvieron casi de inmediato. En un estado de agotamiento extremo, la monja recibió la extrema-unción. Le era imposible tragar nada, ni siquiera agua. La hermana rechazaba casi de inmediato el más mínimo sorbo o bocado. Muy preocupada, la comunidad se dirigió a Teresa de Lisieux y le rogó que interviniera. Esta vez, Teresita se hizo esperar. Una noche de septiembre, Teresita se apareció a la pobre hermana en medio de su sufrimiento. Sé generosa, pronto te curarás, te lo prometo. A la mañana siguiente, las hermanas descubrieron pétalos de rosa alrededor de la cama de Luisa. Pocos días después, la hermana Luisa se despertó completamente curada, sin dolor ni síntomas. Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias. Al paso del primer año, se hallaba centrada y a gusto con la vida, compartida en aquella comunidad de casi 180 monjas. Pero su consagración a Dios fue tan radical que cambió la oración sencilla de amistad que tenía antes de su entrada en la orden por una oración sin temática, que seguía la técnica de los maestros de aquel tiempo. A Santa Teresita le cantaban las rosas. Su vida se estaba consumiendo y sabía que su misión no había hecho más que empezar mientras se disponía a entrar en la vida eterna con Dios. Ella explicaba que después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas, es decir, que proporcionaría una lluvia, favores y beneficios para que la gente amara más a Dios. Espero les guste este video. Perdió su jovialidad, su alegría en la comunicación y la tristeza la invadió, en tanto que las penitencias corporales no contestaban su búsqueda de amor y de intimidad con Dios. Por eso terminó por generar un desequilibrio de orden psíquico que tuvo su contraparte de orden físico.
La vida en el convento no era rigurosa, en lo que respectaba a apartarse del mundo. La habitación de Teresa era bastante grande y a veces hospedaba a algunas familiares que venían a visitarla durante estancias que en ocasiones eran prolongadas. Las monjas podían salir del convento con permiso de la superiora y pasaban temporadas con familiares o personas vinculadas a la orden. Teresa salió del convento durante una temporada para ir a cuidar de su padre, que estaba gravemente enfermo y que falleció el 24 de diciembre de 1543. Su hermana Juana, que tenía 15 años, se alojó con ella un tiempo tras la muerte de su padre. En 1558 tuvo su primer rapto y la visión del infierno. Habla de la entrada como una cavidad parecida a un horno oscuro, sucio y maloliente, con reptiles en el suelo, para luego llegar a un lugar donde sufren su pena los condenados en el fuego. En septiembre de 1560, cuando Teresa se encontraba con varias monjas, decidieron fundar un nuevo convento reformado que observase las reglas originales de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. El 20 de septiembre de 1582 se encontraba enferma, se fue al Carmelo y se acostó. El 29 Teresa quedó postrada en la cama. El 2 de octubre se confesó, comulgó y regresó unas recomendaciones a las carmelitas. El 3 de octubre un barbero le realizó una sangría y le aplicó unas ventosas. A las 9 de la noche recibió la exhumación. Murió en los brazos de Ana de San Bartolomé a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582. El cuerpo, que no se embalsamó, fue envuelto en una tela bordada con oro, regalo de los duques de Alba, y puesto en un ataúd de madera. El ataúd estuvo expuesto en la capilla del convento de la Anunciación hasta la misa funeral, que se celebró según el nuevo calendario el 15 de octubre. En el convento de San José de Toledo hay un tambor y una pandereta con los que cantaban villancicos, 2 cuadros de la Pasión de Cristo que compró en un mercadillo callejero, la sala donde murió en Alba de Tromes, un hábito y 2 imágenes del niño Jesús que le pertenecía. El bastón o báculo de Teresa de Jesús es una reliquia que se convirtió en símbolo del camino espiritual de la propia Santa Teresa. Con motivo de la preparación a la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el bastón, resguardado por una caja vidriada, se trasladó en una peregrinación conocida como Camino de la Luz, que comenzó en Ávila, España, el 15 de octubre de 2014, día de su fiesta, y se detuvo en los principales centros de carmelitas descalzas en 29 países de los 5 continentes. El 27 de septiembre de 1970, San Pablo VI proclamó a Santa Teresa de Ávila la primera mujer doctora de la Iglesia de la historia. A esta proclamación le siguió el 3 de octubre del mismo año, por parte del mismo sumo pontífice, la proclamación como doctora de la Iglesia de Santa Catalina de Siena. San Juan Pablo II vino a España en 1982 para
clausurar los actos conmemorativos del cuarto centenario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús. Cuando se fundó el convento de las Carmelitas Descalzas de Lima, en 1643, el obispo de Arequipa, Agustín de Ugarte y Sarabia, donó una carta de Santa Teresa, que fue conservada como reliquia. Se trata de una carta escrita en Sevilla el 28 de agosto de 1575 y dirigida a la Madre Superiora del convento Valladolid, María Bautista. En el convento de la Concepción del Carmen de Valladolid se encuentra el segundo manuscrito que hizo Santa Teresa de Camilo de Perfección. En el convento de San José de Toledo se conserva una copia con anotaciones de la Santa de Camilo de Perfección y varias cartas. El camino de perfección explica que la humildad es fundamental, pero que creerse peor de lo que se es equivale a caer en una trampa del demonio, que nos lleva a tomar por orgullo los deseos de mejorar y nos convence de que no somos capaces de lograr lo que queremos. Todos estamos llamados a ser santos con la ayuda de Dios. Teresa insiste en perseverar en la oración con humildad frente a Dios, sin exigir o buscar experiencias sobrenaturales. Importa mucho entender que no a todos lleva Dios por un camino, y por ventura el que creyera que va por muy más bajo, en verdad está más alto. O dicho de otra forma, el verdadero humilde debe ir contento por el camino que llevará el Señor. Comprendéis mi tormento, verme obligada a rechazar un regalo de Dios, por miedo a que sea engaño del demonio. No lo es, sino espíritu de Dios. No tenga miedo. No deseo otra cosa, sino que alguien me ayude a perderlo. Medita en la pasión como viene haciéndolo. Y si el Señor se digna levantarle nuevamente el espíritu, déjese llevar. Resistirle ya más sería gran yerro. Con qué claridad lo veo ahora que me habláis. Lo malo es cuando me quedo sola, en medio de tanta hostilidad. Somos muchos los que hoy la sufrimos. A Santa Teresa le gustaba explicar las cosas espirituales con el agua. En el capítulo 19 de Camino de Perfección dice que el agua tiene 3 virtudes. Refresca la temperatura y puede apagar el fuego. Permite lavar lo que está sucio y sacia la sed. La vida contemplativa calma las pasiones, purifica el alma y la sosiega. Espero les haya gustado este video. Esperan todavía. A mí me parece que es un consolato. Pero padre, ¿cómo vamos a esperar más de 2 días? No importa. Esta hija no es para enterrar. Cálmese, padre.